se nos pide convertir el punto negativo 3,4, negativo 1 a coordenadas esféricas. Entonces, el punto dado tiene coordenadas cartesianas, o coordenadas rectangulares, y por lo tanto, x es igual a 3 negativos, y es igual a 4, y z es igual a 1 negativo. Para encontrar las coordenadas esféricas, necesitamos encontrar la coma rho teta, phi, usando nuestras fórmulas aquí abajo, donde rho es la distancia entre el punto y el origen, esta distancia aquí. Teta es el ángulo en sentido antihorario desde el polo, o el eje X positivo en el plano. Sí, este ángulo aquí. Y finalmente phi es el ángulo entre el eje Z positivo y el punto, que es este ángulo aquí. Comencemos por determinar rho, donde rho al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces tendríamos rho cuadrado igual a negativo 3 cuadrados más 4 al cuadrado más negativo al cuadrado. Entonces tenemos rho al cuadrado es igual a 9 más 16 más 1. Entonces rho al cuadrado es igual a 26. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Entonces, algebraicamente, tendríamos dos soluciones donde rho es igual a más o menos la raíz cuadrada de 26. Pero dado que rho es una distancia, solo usamos el valor positivo de la raíz cuadrada 26. Entonces, la primera coordenada es la raíz cuadrada positiva 26. Y ahora encontraremos nuestro ángulo teta. Y debemos tener cuidado al encontrar teta para asegurarnos de encontrar el ángulo teta que termina en el cuadrante correcto. Para asegurarnos de hacer esto, trazaremos el punto negativo 3,4 en el plano psi. Entonces, desde el origen nos movemos hacia la izquierda 3 unidades y luego hacia arriba 4 unidades. Que estaría aquí. Y, por lo tanto, el ángulo teta debe terminar a lo largo de este lado en el segundo cuadrante. Entonces, hay un número infinito de ángulos que terminan a lo largo de este lado en el segundo cuadrante, pero se nos pide que encontremos valores positivos, por lo que encontraremos el valor menos positivo para el ángulo teta, que sería este ángulo aquí. Y sabemos que la tangente teta es igual a y dividida por x, entonces tangente teta es igual a 4 dividido por 3 negativos, o negativo 4 3. Entonces, si la tangente teta es igual a negativa 4 3, entonces teta es igual a arcotangente o tangente inversa de negativo 4 3. Y ahora iremos a la calculadora. Asegurémonos de que estamos en modo radian. Entonces presionaremos la tecla modo. Aviso, radian está resaltado. Entonces volveremos a la pantalla de inicio, e ingresaremos la segunda tangente para la tangente inversa, negativo 4 dividido por 3, cierre el paréntesis y enter. Observe cómo la calculadora nos da un ángulo negativo que termina en el cuarto cuadrante. Entonces este no es el ángulo que estamos buscando, pero este ángulo todavía tiene un valor de función tangente de negativo 4 3. La razón por la cual la calculadora nos da este ángulo es porque, recuerde, la salida o rango de la tangente inversa es de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 radianes. Entonces, para nuestro próximo paso, avancemos y esbocemos este ángulo, que termina en el cuarto cuadrante. Y observe cómo este ángulo sería aproximadamente negativo 0.9273 radianes. Entonces la calculadora nos dio este ángulo aquí, en el cuarto cuadrante, que fue aproximadamente negativo 0.9273 radianes. Bueno, el ángulo en el segundo cuadrante que tiene el mismo valor de función tangente debería tener el mismo ángulo de referencia. Entonces este ángulo de referencia aquí sería aproximadamente 0.9273 radianes. Lo que significa que el ángulo teta que estamos buscando sería pi radianes menos 0.9273 radianes. Donde sería aproximadamente igual a esta diferencia. Entonces volvamos a la calculadora. Y como ya tenemos este ángulo negativo aquí, podemos presionar más pi. Presione entrar. Entonces, el ángulo teta que estamos buscando es de aproximadamente 2.2143 radianes. A un decimal, esto sería aproximadamente 2.2 radianes. Entonces, al determinar teta, es importante dibujar el punto x, y en el plano psi para asegurarse de determinar la teta correcta. Y finalmente, para phi,
Sabemos coseno phi es igual a z, que es negativo dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es simplemente rho, que ya sabemos es la raíz cuadrada de 26. Entonces, si el coseno phi es igual a 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 26, entonces phi es igual a arcocoseno o coseno inverso, de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 26. Así que ahora volveremos a la calculadora una vez más. Y entraremos en el segundo coseno, negativo dividido por la raíz cuadrada 26. Flecha derecha, cerrar paréntesis y entrar. Entonces phi es aproximadamente 1.7682 radianes, cual a un decimal sería aproximadamente 1.8 radianes. Así que aquí están nuestras coordenadas esféricas para el punto dado en coordenadas cartesianas. Espero que hayas encontrado esto útil.